Buenos días, hermanos. Vamos a tener el estudio de la palabra de nuestro Dios, el estudio dominical, y estará basado en el Salmo número 11. El tema o el nombre de este sermón es Tres enfoques para tiempos difíciles. Y quisiera que pusiéramos especial atención en la palabra de Dios, porque seguramente va a ser de gran edificación para lo que hoy nos toca a nosotros estar transitando. Primero quiero decirte que la bendición de Dios sea sobre ti y sobre tu casa, que nos da mucho gusto poder comunicarnos contigo por este medio, esperando en Dios que en tiempos próximos podamos estar otra vez juntos, abrazarnos y saludarnos en el amor de Jesucristo. Fíjate que hay una pregunta que alguna vez me hizo un amigo y yo honestamente no la supe contestar. Quiero compartirla porque está perfectamente para el tema del día de hoy. La pregunta es: ¿en qué se parece la fe y el miedo? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué se parece la fe y el miedo? Nuestra cabeza generalmente pues puede decir, esas son cosas que nada tienen que ver, son cosas opuestas. Sin embargo, si analizas bien la pregunta, hay una respuesta contundente. La fe y el miedo son situaciones que todavía no suceden, es decir, están viendo hacia el futuro. Cuando tenemos miedo por algo que todavía no ha pasado, o cuando tenemos la fe en lo que esperamos que venga. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, creyéndole a Dios, ¿verdad? Entonces, seguramente esto va a ser de edificación. Hoy vamos a ver el Salmo número 11 y menciona precisamente un proceso de dificultad por el que estaba atravesando David. Yo te invito para que ores conmigo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu fidelidad es grande. Señor, en esta hora te queremos suplicar que tu bendición, protección y cobertura sea sobre todo tu pueblo, en todo el mundo, sobre todos los seres humanos, sobre toda tu creación. Padre, por favor, sana nuestra tierra, Señor. Te queremos suplicar que bendigas a las personas que están pasando por dificultades de salud, y que también guardes, por favor, a aquellos que están proveyendo la atención médica, y que por favor te queremos suplicar que tú estés como siempre, Señor, como vamos a estudiar en tu palabra, en control de todas las cosas. Confiamos plenamente en ti. Sabemos, Padre, que tú nos escuchas, pues lo hacemos a través del dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmo 11. Como punto número 1, vamos a ver que Dios gobierna desde su trono. Dice el Salmo 4, versículo 4, el Salmo número 11 dice: el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos, los examina. Es el Salmo 11, versículo 4. Fíjate, esto es algo que no hay que perder de vista. El momento en el que está viviendo David es un momento de dificultad y de prueba. Sus consejeros le están diciendo que mejor huya porque son tiempos complicados los que está atravesando el reinado de David. Y te das cuenta que aunque te está hablando de el mensaje o el consejo de la gente terrenalmente hablando es que huyas, que te vayas. David estaba atravesando por una dificultad grande, una dificultad importante.
Y sin embargo, David es inspirado por Dios y menciona lo siguiente. Dice, el Señor está en su templo. En el cielo tiene el Señor su trono. Quiere decir que el Señor está reinando. El Señor está gobernando. Dios tiene todo bajo control. Eso es lo más importante. David entonces dice que Dios está sentado en su trono haciendo lo que por la eternidad a él le compete, que es gobernar. Escuché una vez a un pastor decir esta expresión, que Dios, a diferencia de todos nosotros, Él no tiene una sala de emergencia. Él no tiene una área para de estar preocupado, porque Dios en su infinita soberanía sigue teniendo el control de todas las cosas. Dice, y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos, lo examina, como diciendo, Dios lo sabe y lo tiene todo considerado. ¿Creemos esto? Recuerda que es importante que estemos atentos en el sentido de que Dios gobierna desde su trono. Dios está en su trono y Él desde ahí lo controla todo. Es el primer punto, hay que enfocarnos en eso. La situación que estamos atravesando, en esta situación podemos extraviarnos y desenfocarnos. La invitación es, vuélvete a enfocar, recuerda que Dios está en control de todas las cosas. Punto número 2, toma la dificultad como una prueba. Dice el Salmo 11, versículo 5, el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Este es en una versión, es en la Nueva Versión Internacional. La versión Reina Valera lo dice muy puntual, porque menciona el texto y dice, el Señor examina a justos y a malvados, pero prueba al justo. Esa es la forma en la que lo menciona la Reina Valera. Y tú y yo necesitamos encontrar en la dificultad que es una prueba. De eso se trata. Y si hablamos de pruebas y una persona que fue altamente pasada por este proceso de prueba fue precisamente Job. Job es entendido en la Biblia como una persona quien fue sometido a presiones muy grandes. Perdió a su familia, perdió sus riquezas, perdió la salud, que es un tema que hoy está muy sensible para todos nosotros. Y resulta que Job atraviesa por todo esto porque la Biblia menciona que Satanás le dice a Dios que Job alaba a Dios precisamente porque Dios le ha dado familia, riqueza y salud. Así es que en este orden de ideas, Job es probado, se le retiran estas que son cosas que consideramos todos como fundamentales, pero hay una situación que caracteriza a Job, y es que Job no claudicó. Job fue probado en su fe y Job salió adelante. Dice Job 1:22, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Es decir, que a pesar de todo lo que estemos atravesando, a pesar de las situaciones complicadas, recordar que para nosotros son procesos que empiezan y terminan. Nuestras pruebas y nuestras luchas son temporales, pero nuestro Dios es eterno. Eso es algo en lo que nosotros debemos de estar claros. Y dice también la Biblia que con la prueba también Dios nos da la salida. Y Dios no nos da nada más fuerte o más grande de lo que nosotros pudiéramos llevar. Confiemos en que Dios está viendo, analizando la situación, y hagamos todo para glorificar el bendito y poderoso nombre de nuestro Dios. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis en la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo,
Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2, del 16 al 21. Y como punto número 3, busca el rostro de Dios. El Salmo 11, versículo 7 dice, justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. Dice la palabra de nuestro Dios entonces que nosotros debemos estar conscientes de buscar el rostro de Dios. ¿Pero dónde encontramos a Dios? La palabra de nuestro Dios precisamente menciona en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 2, de los versículos en donde empieza a decir fuertemente cómo es que el Señor Jesús fue al templo y encara a los que estaban haciendo un mal uso del templo. Y menciona esta parte que es muy recordada cuando dice lo siguiente, que destruyan este templo. Es lo que les dice Jesús, yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Así es que Jesucristo estaba hablando de su propio cuerpo. Él es el templo. Jesucristo, en este sentido, Él es el templo. Si tú y yo queremos ver el rostro de Dios, necesitamos voltear a ver a Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario nos rescató y nos da una nueva identidad, nos da una nueva familia y nos hace aceptados. Jesucristo es entonces el mediador entre nosotros que hemos pecado y el Padre Celestial, quien es santo, santo, santo. Por eso nosotros necesariamente, si queremos ver el rostro de Dios, tenemos que acudir a Jesucristo en fe, pedirle que sea Él el que nos permita tener esta hermosa relación con el Padre Celestial y que su Espíritu Santo nos haga sensibles precisamente a su palabra para poder glorificarlo a través de las cosas que estemos haciendo. Si todo fuera muy sencillo en la vida, seguramente que nosotros también muy probablemente nos olvidaríamos que tenemos un Dios al que hay que acudir en tiempos de dificultad. Sea en tiempo de dificultad o sea en tiempo de paz, lo mejor que podemos hacer es acudir al Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como un pequeño resumen, déjame decirte que debemos recordar que Dios gobierna desde su trono. Dios está en su trono y desde ahí está teniendo todas las respuestas. No nos desenfoquemos. Dios está gobernando en su trono. Número 2, toma la dificultad como una prueba. Es una prueba pasajera y es una prueba donde vamos a salir adelante porque Dios pelea nuestra batalla. Y punto número 3, busquemos el rostro de nuestro Dios. Y para hacerlo, necesariamente debemos acudir humillados a los pies de Cristo y pedirle que sea Él el que nos dé la oportunidad de abrazar fuertemente a nuestro Padre Celestial. Que la bendición de nuestro Dios sea sobre ti, que la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti y sobre toda tu casa, sobre toda tu familia. Y en este tiempo de estar guardados, quisiera decirte que examines esa larga lista de cosas que tenías pendientes porque no tenías tiempo, que la realidad es que no nos habíamos administrado sabiamente en tiempo. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás orando? ¿Estás teniendo un tiempo de devocional con Dios? Yo te invito para que reflexiones y recuerdes que en los tiempos de dificultad, en los tiempos de angustia, no estamos solos. Dios está con nosotros.